En total vi 8 películas. Digo, en total fueron 9 películas, de hecho. La primera que vi fue la de Luces de la Ciudad, la cual es una de las películas de Charlie Chaplin. Y habla sobre lo que es un hombre, quien prácticamente es pobre, quien después de salvarle la vida a un hombre millonario, este se hace su amigo. Y no solo eso, sino que también conoce a una joven que también es pobre como él y solo se dedica a vender flores. Pero lamentablemente es ciega. Y a pesar de eso se empiezan a conocer y a amar más. Me pareció una película muy positiva. La forma en la que está hecha de que nos muestran cómo está, cómo es que están los chistes, son chistes bastante blancos. No hay ninguno así que digas que sea morboso. Y yo creo que también por lo mismo que no se podía hablar en esa época, no tenía la oportunidad de decirlos. Pero es algo de que mucha gente podría verlo, desde niños hasta adultos. Y si les va a entretener, les va a divertir. Había muchas escenas, las cuales una no me causaban tanta risa porque los sentía ligeramente infantiles, pero habían otras las cuales me daban muchísima risa. Por ejemplo, la escena de la pelea de box. Incluso a mí me dieron ganas de pelear en una pelea de box cuando vi esa escena. Me pareció muy entretenida, muy interesante y el final me pareció súper bonito, en serio, fue muy bonito el final. La escenas en la que se reencuentran después de todo ese tiempo fue bastante muy bonito, en serio, muy inspirador. También la forma en la que hablaron de esa película muestran así como cómo era la sociedad en esa época y cómo ha cambiado tanto desde entonces, sí se nota mucho. La segunda película que vi fue El perro andaluz, que es una película que hizo Luis Buñuel junto con Salvador Dalí. Esta no puedo decir de qué es lo que trata porque la verdad no tengo idea de qué trata. Podría ser siento que la película toca muchos temas, puede ser desde el acoso, relaciones tóxicas, asesinato, depresión, aceptación, homofobia. Siento que puede hablar de todo un poco, porque las escenas que nos muestran prácticamente no tienen sentido. El inicio no entiendo nada de lo que está pasando. El inicio es de la escena, una de las escenas más fuertes que se han creado en el cine al parecer. Y de esa época fue una que todo el mundo se quedó perplejo, ya que es la escena en la que un hombre afila una navaja y conforme una nube pasa por la luna, el mismo hombre le corta el ojo a la señora. Bueno, a la señora, a la mujer. Luego después muestran cómo es que está una persona allí. Una persona al parecer ha muerto. Resulta que también hay como una mano así sola llena de hormigas. Podría representar la muerte porque las hormigas son parte de la descomposición. Luego ponen a alguien siendo una persona siendo acosada. Pero también algo que me pareció muy interesante, impactante, fue la forma en la que vienen efectos que no sabía cómo asistir en esa época, no tengo idea. Hay un momento en el que una persona tiene, al parecer, uno de los personajes le desaparece en la boca y se ve súper realista eso. Y después ponen como si estuviera bello, pero de aquí de las axilas, me imagino de una forma de criticando a la otra persona, al otro personaje, por su mismo cabello, porque tenía una mirada como de enojo. Fue algo interesante porque podía analizar yo lo que era para mí mi interpretación de esa película. Pero aún así no tuve idea de exactamente de lo que estaba viendo. Me puse a investigar y resulta que es como un sueño. Fue una combinación de varios sueños que tuvieron Dalí y Luis Buñuel, los hicieron una sola película, así que prácticamente no es como de encontrarle un sentido, es más bien como de cada uno nosotros interpretarlo como queramos. La tercera película que vi fue Fresas Salvajes de Ingmar Bergman. Honestamente no sé de qué país es, pero es sobre un hombre quien se encuentra, quien es un doctor, quien por sus años va a recibir un certificado, una como premio por sus años que ha trabajado como doctor. Entonces decide ir junto a su hija a un viaje en carretera, mientras está recopilando algunos sueños que ha tenido y recogen otras personas y así. Honestamente me siento que estaba como que de pronto no entendía bien lo que pasaba y no sabía diferenciar si lo que estaba teniendo el señor eran sueños o recuerdos. Y fue algo que me confundió bastante, pero no tanto como las siguientes películas que voy a mencionar. El final me pareció muy tranquilo. La escena final en la que el hombre está pues tranquilo de que recibió su premio y pues prácticamente todo salió bien. Hablan también sobre otra cosa que era sobre el hombre, quien al parecer estaba recordando alguna cosa que hizo en el pasado que pudo haber evitado, pero en realidad no lo hizo, no sé por qué, solo se quedó viendo. Sospecho que pudo ser de que vio cómo abusaban a una persona, cómo abusaban a una mujer.
no especificaron bien, no entendí bien el por qué, porque mezclaban tantos sueños con la realidad. Y la historia era bastante simple. Yo vi así, era interesante, no me aburrió para nada, la verdad. No perdía el interés en ver la película. La cuarta película que vi fue la de Eraserhead o Cabeza Borrador de David Lynch. Y esta película habla sobre un hombre quien va a conocer a su novia, quien resulta que al conocer a sus padres descubre que estaba embarazada y tuvo un hijo. Entonces él decide cuidarlo junto a su esposa. Él se hacen muchas secuencias muy extrañas. La película está hecha a blanco y negro. Hay muchos simbolismos, los cuales hasta eso sí logré identificar un poco conforme iba pasando la película. Pero hay un momento en el que el protagonista se ve como es que de la boca saca como un hilo y resulta que a mi parecer es como un espermatozoide, que es como una forma de representar su hijo que estaba teniendo. Hay como un planeta, que no sé si es el útero, y también hay un personaje que es como un maquinista, el cual no entendí bien si lo que estaba viendo eso era alguien que controlaba su mente, porque aparecía en momentos en los que tenía sueños con una visión de una mujer de enormes cachetes, quien bailaba y aplastaba más espermatozoides. La película está blanco y negro y es bastante, conforme va avanzando me parece cada vez más tétrica. El bebé se me hizo muy tétrico al principio, pero después ya incluso no lo llegué a odiar o no me llegó a incomodar tanto después. Sin embargo, en la escena final en la que el protagonista empieza a cortar, tiene esas visiones en las que se le cae la cabeza, la usan como borrador y también de pronto intercambia cabezas con el bebé y de pronto hay un ruido chirriante en todo este lugar y está como sangre de un árbol saliendo. Fue demasiado para mí, a mi parecer. No entendía lo que estaba pasando. Y la escena final, no recuerdo si había escuchado esa película que era de terror o solo era experimental, pero a mi parecer es una película de terror por la forma en la que incomoda la escena final, la secuencia final en la que muestran cómo es que el papá después de deshacerse del bebé, cómo es que la ambientación con la música muestran cómo es que el tono se va volviendo más oscuro, todo el cambio de luces. Sí te deja muchísimo, sí me causó mucho miedo esa escena. Pocas películas últimamente me han causado así ese tipo de miedo. La siguiente película de cable, la que vi, fue Mulholland Drive, del David Lynch. Igual, esta es un poco más nueva. Y al principio hablaba sobre una mujer quien conocía a otra que después de haber tenido un accidente perdió la memoria. Entonces empezaban a investigar a qué es lo que quién era su identidad, a dónde iba y de dónde fue que ocurrió. Y se llama Mulholland Drive porque fue el lugar en el que ocurrió el accidente. Iba atrapando la historia, entendía que había una conspiración, que a la mujer la querían eliminar al parecer. También que habían dos personas, uno quien tenía un sueño y que al parecer tenía miedo de que esos sueños se volvieran realidad. Y de un momento a otro se cambió todo y ya no entendí qué estaba pasando. De pronto había un amorío entre esas dos mujeres, habían escenas de sexo explícitas, bastante explícitas, que mi papá incluso se espantó. Y después de eso empezaron a haber más visiones de gente pequeña, de miedo, de suicidio, de pronto terminó en un suicidio y no entendí el por qué, había una fiesta, era la misma persona eso o no. Fue bastante confuso eso, no entendí, en serio, no entendí. Pero me pareció interesante la forma en la que los colores que tiene como colores cálidos toda la película me gustó porque hasta eso no te incomodaba eso, no te parecía incómodo. Siento que si hubiera estado colores fríos me hubiera ambientado un poco más como con Eraserhead. Pero hasta eso no me incomodó tanto por lo mismo de los colores. Y la música me gustó mucho, fue muy emocionante, fue menos tétrica y triste que Eraserhead. Incluso la escena del principio es como de un baile con muchos colores y con música muy alegre. Y hasta eso no parece algo triste, no parece algo enojado, no parece algo negativo. La escena final, como dije, no entendí la verdad, ya no entendí nada de lo que pasó. Sí, la verdad creo que sí conforme fui avanzando fui viendo más películas conforme fui avanzando con la lista me empezaron a dejar de gustar las películas poco a poco. Después vi El Séptimo Sello, fue una película la cual más o menos me gustó un poco más. A comparación de otras, fue igual de Ingmar Bergman, el mismo de Fresas Salvajes. Esta hablaba de pronto sobre un hombre, un caballero quien llegaba del mar
y se ponía a jugar, y él parecía iba a morir, así que se ponía a jugar ajedrez con lo que era la mismísima muerte. La representación de la muerte me gustó bastante, la forma en la que lo tenían vestido, como alguien pálido, pero vestido de negro, y no como una calavera, no alguien esquelético. Creo que lo llegué a comparar un poco con Macario, por el hecho de alguien que estaba discutiendo con la muerte. Y también me pareció, ¿cómo se llama? Me gustó la época en la que estaba ambientada, como tipo medieval, y la forma en la que estaban como viajando y así, y la muerte de pronto aparecía, y cuando otras personas que eran como actores y así, de pronto se querían esconder de la muerte aún así los encontraba. Entonces, poco a poco el principal, el caballero, empezaba a perder contra la muerte y no sabía qué hacer, pero la muerte es sabia. Y él dijo, no, pues lo siento, pero aún así, aunque no creo que vayas a ganar, porque pues yo soy la muerte y no puedes evitarme. Y al final cuando todos aceptan de que llegó la muerte, cuando se les aparece todos los personajes, y hasta se presentan como diciendo, yo era un herrero, estuve estudiando tanto tiempo en mi casa y así, fue una escena bastante, no sé si decirlo bonita o tranquilizadora, por la forma en la que sí tenían miedo, pero estaban aceptando, sabían que estaban con la muerte y pues ya se iban a ir. Entonces lo que ocurre es al fin la escena final en la que el señor, el padre de familia, junto con su esposa, al parecer ven a las personas yéndose con la muerte. Fue como de... No me dejó como tan impactado como otros finales de las demás películas que terminaban y yo no sabía por qué terminó, no quería que terminara aún, o ya quería que terminara pero no así. Siento que fue una conclusión más bonita por el hecho de que pues ya pues sabemos en qué terminó. Y además era más lineal la película a comparación de las otras que he estado viendo. También vi El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, el mismo del Perro Andaluz. Esta película habla sobre un grupo de personas millonarias quienes un día van a una fiesta. Entonces deciden en vez de irse, deciden quedarse a dormir en la casa. Y de pronto, por alguna extraña razón que nunca entendí, en serio no entendí por qué, no podían salir. No había como una barrera que los evitara, pero no podían salir, al grado de que tenían que romper las paredes para tomar agua de esta, y nadie del exterior de la casa podía entrar. Al parecer era como un miedo irracional que les hacía no les dejaba avanzar. No les dejaba avanzar, en serio. Incluso ponen que había un niño que había perdido una pelota y cuando estaba acercándose a ella, mejor se salió corriendo gritando. Pero no entendía el por qué. El único animal que aparecía, había un animal que aparecía, que era como un oso que tenían allí en la casa, era el único que al parecer no tenía miedo de ese lugar. También, y la forma en la que poco a poco los muestran más despeinados y hacia los personajes, ya con la ropa más sucia, ya todos sudorosos. Y como de pronto ya alguien dice, wow, lo encontré, en serio, ya sé la razón. Entonces deciden recrear todo lo que ocurre todo lo que hicieron el día de la fiesta. Y ahora sí, en vez de decir, hay que quedarnos, dice, no, dice, mejor en vez de quedarnos hay que irnos. Y de pronto, ¡pum!, salen todos corriendo, se prenden las luces de la casa, todos salen corriendo. Y es la verdad bastante interesante cómo es que todos así ya al final salen. Y ya después van a la misa. Y después lo que ocurre en la escena final me recordó mucho a las películas de terror de hoy en día, en la que parece que todo terminó y de pronto ocurre algo que al parecer es como más grande y que incluso llega hasta darte una pequeña risita de que no sé, es como de ¿en serio está pasando esto? Y incluso me podría decir que me está dando como una risita, pero después ocurre algo en la película en el que de pronto aparece un tiroteo y al parecer se salvaron esas personas que se quedaron atrapadas en misa, incluso el padre, y ahora son mucha más gente, más concentración, y por alguna razón no pueden salir. Incluso dice, ¿por qué no salen? No, pues yo ahorita te explico, y de pronto ya no salen. Y de pronto aparece un montón de carneros entrando a la iglesia. Me imagino de una forma de darles de comer, o no sé, para la gente que se quedó atrapada, y dice, fin. Ahí termina. Esa película en serio no la entendí al final. No entendí por qué estaban atrapados, pero me pareció muy interesante, la vería de nuevo. Fue una que la verdad de las que vi, de las que más me gustó. Fue bastante padre. Y recuerdo que un profesor antes en la preparatoria me dijo, esta película está muy surrealista y de hecho es cierto, hay momentos en los que no entiendo por qué pasan las cosas. Hay una escena en la que al principio en el que una mujer está viendo su bolso y tiene un pollo muerto ahí entre sus cosas. Así. Quién sabe por qué, no explican por qué, pero al rato lo usan para comer. Ya me voy más rápido. Las últimas dos películas que vi. Ya la última película que vi fue la de Melancolía de Lars von Trier, la cual habla sobre una mujer. Al principio hablaba sobre una mujer la cual vivía, quien estaba en su fiesta
Y lo que ocurre fue que en su fiesta de boda, pero de pronto al parecer ella sufre de depresión, así que le da un episodio de depresión a media boda y ya no quiere hacer nada, se mete a bañar, evita a los invitados. Y entonces están todos como diciendo, no, pues qué pasa, ya queremos cortar el pastel, ya queremos bailar, ¿dónde está la novia? Y entonces lo que ocurre es que ya no quiere. Y aunque parece que ya está feliz, resulta que no. Su familia es alguien apasionada a la astrología, así que van a ver pasar con un telescopio una, un planeta llamado Melancolía, como el nombre de la película. Entonces lo que ocurre es que este planeta, según tienen teorías de que se va a estrellar con la Tierra. Pero lo que ocurre es que las papás dicen, de ellas dos dicen, no, no te preocupes, no va a pasar nada. La hermana, quien sufre de depresión, resulta que tuvo una pelea con su novio, quien se acababa de casar y todo, así que se fue a vivir con ellos un rato, con ella, su hijo de su hermana y sus papás. Hay un momento en el que los papás desaparecen, no tengo idea por qué, pero desaparecen. Y yo, la verdad, no sé por qué, no siento que perdí el hilo un poco allí, pero me parecía muy interesante la forma en la que estaba avanzando. Me pareció bastante deprimente, como poco a poco la música estaba muy bonita, me parecía muy, muy hermosa la música, me encantó la música, pero la forma en la que poco a poco se empiezan a desesperar porque dicen, no, mira, el planeta se está haciendo más grande, tienes que ver que nos vamos a morir todos. Y entonces dicen, no, tranquila, tienes que aceptar que no va a pasar nada. Y ya que al final aceptan que las cosas van a terminar, es bastante deprimente cómo es que están allí ya aceptando. Y aunque parece que ya están tranquilos, en el último momento se vean a todos ahí, a los tres, gritando y llorando. Así en el último segundo, cuando se estrella el planeta con la Tierra. Y termina en silencio, ni siquiera con música, en silencio. En los créditos. Y me dejó como con un vacío. Y la verdad me deprimió bastante eso. Me sentí muy mal ese día, el día que la vi. La terminé de ver en la mañana. Y todo el resto del día me sentí muy mal, en serio. Me sentí muy identificada con el personaje, ya que de hecho yo conozco a alguien con depresión, tengo un familiar que también sufre de depresión. Y su forma de reaccionar cuando le da el episodio de depresivo, fue trágico. Y como al final me imagino que era la más tranquila de todos porque era la que estaba más cerca de pues morirse, la que estaba más cerca de decir que es más probable de que ella se vaya a suicidar por lo que sufría de depresión. Por eso era la más tranquila de los tres. Y también algo que me pareció interesante es como al principio hay una secuencia en la que muestran como con mucho arte, así, unas escenas así no muy abstractas, bastante, pero no tanto como otras. Pero sí muestran con una música y básicamente es un resumen de la película. No le entendía las escenas, las veía y decía, no, pues no entiendo qué está pasando porque muestran eso y eso y eso. Pero después entendí que era un resumen de la película. Nos estaban contando lo que iba a pasar la película en una escena súper cachita, súper pequeña al principio con toda la música. Eso me pareció muy interesante y me gustó. En general la película yo creo que si estuve, ya estaba yo harto de las demás películas que vi. No había conforme más avanzada no entendía nada. Así que al final yo siento que sí podría volver a ver alguna de las películas. Entre esas yo creo que sería Melancolía, El Ángel Exterminador, tal vez Eraserhead. Me da miedo, pero sí, yo creo que sí la volvería a ver. Mm, el Fresas Salvajes. Obviamente vería la de Luces de la Ciudad. Fue la que más me gustó de todas.